Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por la presentación y por esta invitación a repensar las alternativas de transporte de mineral en nuestras operaciones, tanto al interno como fuera de, porque puede ser también una alternativa versus electrificación, trole, o sea, abre posibilidades. Muchas gracias. Justo es el espíritu de la comunidad. Vamos ahora a continuar con Livangard, diseño e instalación de fachada de microalgas. Esta presentación está a cargo de Yamir Velasco, que es el CEO de Livangard Perú. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Les voy a hablar ahora sí de algo más verde. Mi nombre es Yamir Velasco y soy fundador de Livangard. En Livangard nuestro propósito es usar los efluentes mineros para la producción de microalgas y posterior productos de muy alto valor económico. Siguiente. Primeramente, Primeramente, hablemos del tema de qué es el gran problema de los gases de efecto invernadero. Existe, como vimos, el sector minero solamente en Perú representa el 5% de la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, recordemos que el sector minero está relacionado, al igual que otros sectores, con todos los demás. Por ejemplo, qué es lo que comemos, la ropa. Entonces, todos esos sectores también generan una huella de carbono importante. Por eso es que vemos que, por ejemplo, en el tema de alimentación, el sector de la agricultura, etcétera, es el que más gases de efecto invernadero emite. Como por ejemplo, ayer lo dijeron, si el sector minero se haría carbono neutral, aún seguiría este problema porque solo representa el 5%. Por otra parte, no es solamente eso. ¿Qué pasaría si el día de hoy todas las empresas, el mundo se para? Ya no emitimos nada. El calentamiento global continuaría. ¿Por qué razón? Porque existe gran cantidad de estos gases, un exceso que sus efectos seguirían viéndose de aquí hasta 100 años. Entonces no es solo dejar de emitir, sino también capturar el carbono que ya está en la atmósfera y fijarlo. Ahora, este sector, el sector minero, tiene dos problemas principales. Primeramente, el primero es la emisión de gases de efecto invernadero, como les mencioné, y también el manejo y tratamiento de aguas residuales. Este manejo no veamos solamente relaves mineros. El sector minero genera distintos tipos de efluentes, por ejemplo, aguas grises, aguas amarillas, etcétera, ¿no? Con lo que lavan los alimentos, etcétera. Ahora, hay algo importante en este punto, es que para llegar a los objetivos del 2030 nos queda muy poco tiempo. Necesitamos tecnologías, digámosle, que sean de alto impacto y que sea un cambio rápido en su instalación y también en su funcionamiento. Ahora, una empresa, ¿qué opciones tiene para mitigar esa huella de carbono? La primera opción es migramos a las energías renovables. Nos hacemos más eficientes en el consumo energético, pero esto tiene un gran costo de inversión. Y por otra parte, las energías renovables son poco eficientes. La energía solar es un 20% de eficiencia, la energía eólica un 13%. Entonces esto no nos va a hacer llegar a los objetivos del 2030. La otra opción es capturar el carbono de la atmósfera. Con esto neutralizamos el carbono que la empresa, que las actividades pueden generar. Esto es lo que nosotros nos dedicamos, capturar el carbono de la atmósfera. ¿Pero cómo? Usando microorganismos. Nosotros somos Livangard y ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos el tema de las microalgas en la captura de este carbono. Como vemos, son como pequeñas piscinas, es un sistemas altamente modulables de pequeña y gran escala que se pueden instalar. Ahora les voy a explicar cómo funciona esto. Las microalgas, ¿por qué escogemos las microalgas en sí? Porque las microalgas son los seres más antiguos de la Tierra. Llevan aquí 3.600 millones de años. Son la primera forma de vida que se ha desarrollado en la Tierra. El 90% del oxígeno que cada uno de nosotros respiramos es gracias a ellas. ¿Sí? Ahora, hay diferentes especies y estas especies también son altamente resistentes. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas, entonces son muy interesantes de estudiar.
Ahora, en este tema que de la captura de carbono, vamos a hacer una comparación de qué es lo que podemos hacer con un bosque y qué es lo que hacen las microalgas. Por ejemplo, en la eficiencia de captura y fijación de carbono, un bosque te captura de 150 gramos de carbono por metro cuadrado a 650 gramos. Sin embargo, las microalgas llegan a capturar de 2.430 gramos de carbono hasta 2.970 gramos de carbono por metro cuadrado. Es una eficiencia de casi el 50%. Otra comparación es, ¿cómo haces esto? Hagamos una comparación en una hectárea. ¿Cuántas células existe de estos microorganismos en una hectárea? La comparación de un bosque. En pocas palabras, es que sobre una misma superficie, el sistema neutraliza en un año la cantidad de CO2 que absorbería 50 años los árboles, ¿no? Un bosque. Pero ¿por qué razón ocurre esto? ¿Por qué? Porque tenemos un crecimiento exponencial. El tiempo de vida de las microalgas es de máximo 16 días, ¿sí? No como los árboles que llevan 25 o 50 años. No, esto es muy rápido por su crecimiento exponencial. Hay un punto clave que deberíamos mencionar aquí, y es que la pared celular de estas microalgas es negativa, tiene una carga negativa, lo cual también absorbería lo que es el tema de los metales pesados. ¿Por qué esto se debería instalar en Perú? ¿Por qué? Porque geográficamente estas microalgas se desarrollan en desiertos, en los lugares donde no puede haber agricultura, donde no hay nada. Ahí es el mejor lugar donde se desarrollan. Las cepas que nosotros tenemos aisladas son del desierto de La Joya, lo cual es la punta de Atacama, Chile, o sea, los lugares más secos. Y Arequipa tiene la mayor área para esto. La zona más roja, la franja más roja, son los lugares más propicios, que van desde Chile y bueno, todo lo que es el desierto de Perú, básicamente. Este sistema es altamente modulable. Trabajamos con sistemas de 0.25 metros cuadrados que tienen una aplicación a oficinas para limpieza de aire y también sistemas ya piscinas mucho más grandes que ya tienen el tratamiento de las aguas residuales para la producción a gran escala en sí. Estos son los proyectos ya instalados en Chile de nuestros socios. Como vemos, son relativamente simples y la producción es pues grande, no son sistemas abiertos estos. Estas son otras fotos de ingeniero Gabriel Castro, que es cómo funcionan. Ahora, les dije a un inicio que generamos productos de muy alto valor. ¿Qué es lo que hacemos? Por ejemplo, un árbol, ¿qué te da? Cuando ya crecen, hojas secas, que es un residuo. Pero ¿cómo valorizamos esto? ¿Qué nos dan las microalgas? Ok, Yamir, ya crecieron tus microalgas, ya tienes tu biomasa. ¿Qué haces con esto? Hacemos un proceso de extracción de pigmentos. Por ejemplo, aquí vemos el pigmento azul. Este azul no existe en la naturaleza. Se los voy a pasar luego. La intensidad de este color azul no existe en la naturaleza. Solamente hay una mariposa del Amazonas que te genera este azul tan intenso. Pero seamos realistas, si quisiéramos este azul tendríamos que matar, no sé, un millón de mariposas para obtener un gramo. Pero no, nosotros lo obtenemos con una eficiencia del 60%. Ahora, otra cosa importante de este color azul, digámosle, mira, son varias cosas, pero nos enfocamos en el color azul. Es fluorescente, emite luz cuando se coloca en luz negra. Y como vemos, como les dije que hay diferentes colores, es porque existen diferentes especies de microalgas que nosotros trabajamos. Vamos del color rojo al amarillo y al azul. Ahora, ¿qué es lo que también hemos trabajado en pruebas? Es el tema de la extracción de biodiesel. También aquí, por ejemplo, el aceite de palma, que es lo peor del mundo ahorita, que es donde se extrae la mayor cantidad de aceite por hectárea. Pero acá vemos que también su eficiencia es hasta 86 veces si aplicamos el tema de las microalgas. ¿Por qué? Porque también las microalgas, las especies, tienen un alto contenido de lípidos. Y bueno, más o menos el costo del biodiesel actualmente está en $1.782 por tonelada. Estos son los proyectos instalados con nuestro socio en Chile, en otro tipo de industrias. Esta es una planta aceitera. Como vemos, son diferentes sistemas de cultivo de microalgas. El último fue el proyecto cementera en Alicante, en España, porque también tiene una gran cantidad de emisiones de carbono. Tenemos un análisis tecnoeconómico muy detallado, pero para ser breves, ¿cuál es el costo de esto? Primeramente, cada metro cuadrado de este sistema nos llega a costar $210.
y tiene un mantenimiento mensual, igual por cada metro cuadrado, de $30. Veamos que esos costos son muy competitivos frente a las energías renovables, etc. ¿Cuál es nuestro factor diferencial? Somos altamente eficientes en la captura de carbono. Generamos un valor agregado con la biomasa que se genera y necesita un poco de mantenimiento, aparte que los costos también son accesibles. Tenemos un impacto a nivel medioambiental, que es el tema de la limpieza de aire, el uso de las aguas residuales. Generamos productos de muy alto valor económico. Lo que me olvidé de mencionar es que el costo de ese pigmento azul es de $292 por kilo. Ese es uno de los pigmentos más costosos. A nivel de sociedad se generan nuevos insumos para las comunidades y también nuevos puestos de trabajo. Y bueno, generamos alta innovación y sostenibilidad. Ahora, hagamos un estudio de caso, ¿no? El Perú tiene el MINAM, mide tu huella de carbono, aplicado para empresas. Aquí vemos lo que una empresa minera, una de las más grandes, colocó. ¿Cuál fue su huella de carbono total? Su huella de carbono total fueron de 45.846 toneladas de carbono, que es lo que se genera. ¿Qué pasaría si esta empresa quisiera aplicar nuestro proyecto? ¿Cuál sería la inversión que debería hacer? Primeramente necesitaríamos, si quisiéramos neutralizar todo ese carbono de tendríamos el área estimada a 350 canchas de fútbol, una inversión de casi $500 millones. Pero acá está lo más importante. Ya estamos tratando todas tus aguas residuales, estamos fijando todo tu carbono, pero este sistema estaría generando una ganancia de $178 millones mensuales. Estos son, tiene un retorno, a eso es lo que quiero llegar. Estos son de forma muy general, etcétera, pero eso es lo que manejamos. El equipo está conformado primeramente por el doctor Edilberto Medina, que es doctor en microalgas por la Universidad Politécnica de Múnich, en Alemania. Él se encarga de la parte de laboratorio. El Magister en Science, que es Gabriel Castro, que es el que tiene ya 25 años en experiencia en diferentes partes del mundo aplicando e instalando estos sistemas de producción de microalgas. Jesús, que es el tema de la parte electrónica. Abel, que es la parte de la arquitectura. Diego, que es biotecnólogo. Y bueno, quien les habla, soy ingeniero ambiental y bueno, soy un apasionado también de las microalgas. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Como hemos visto, hay diferentes proyectos que ya están instalados en otras partes del mundo. Lo que nosotros buscamos es una empresa que nos dé la oportunidad de instalar, no capturar todo su huella de carbono, pero un sistema modular que vea, que se demuestre que sí, que todo lo que decimos sí es cierto, que funciona en ese lugar, para después replicarlo en otras partes del Perú. Eso es todo, muchas gracias y bueno, bienvenidos a la revolución basada en microalgas. Muchas gracias, Yamir, por tu interesante presentación. Una consulta, ¿podrías explicarnos un poquito más cómo se conecta la instalación de estos tanques de microalgas con la producción del pigmento azul tan interesante? Por favor. Ok. Nosotros, claro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Las microalgas están en estos tanques, digámosle, ya crecieron y tienen que ser cosechadas, tienen que ser para que vuelvan a crecer. Recordemos que su tiempo de vida son 16 días. Esto pasa por un proceso. Es un proceso barato, pero es altamente técnico. ¿Me entiendes? Solo usamos una cadena de frío, congelar, descongelar, básicamente, en el que se separan estos compuestos, ¿no? Se rompen las células y se extraen estos compuestos. Es técnico, como le menciono, y al final eso, pues ya tienes tu pigmento que lo puedes liofilizar. Bueno, ¿qué es en sí? Igual trajimos todos que es un pigmento muy azul. Se lo paso porque lo puedo ver. Es un color muy intenso, es un azul muy intenso, como lo vuelvo a repetir, no existe. No hay ningún otro ser viviente, vivo, planta, que produzca ese pigmento. Sí. Si quieren, ábranlo nomás, la botellita. Yamir, para continuar, entonces, ¿ese pigmento azul tiene una cadena de comercialización que ustedes gestionan también? Claro, es la propuesta que nosotros buscamos. ¿Cuál es el desafío en la producción de microalgas? Las microalgas no están
Actualmente sí se producen las espirulina, etcétera, pero ¿cuál es el desafío ahorita en el sector de las microalgas? Es que el medio de cultivo original necesita mucha demanda de químicos, nitrógeno, fósforo, fertilizantes, digámosle. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es la revolución? Usar aguas residuales de diferentes sectores que tengan esto, alta cantidad de nitrógeno, fósforo, para la producción. Tenemos ensayos tratando con harina de pescado, residuos de la harina de pescado, lactosuero del sector de la leche, y bueno, en este caso también aguas residuales urbanas, que es básicamente lo que proponemos a la mina, ¿no? Una consulta. Primero felicitarte por tu exposición y lo que has desarrollado. ¿Cuál es el módulo más pequeño que puedes ofrecer? Porque el que me has presentado de los estadios, bastante grande, pero el más pequeño que puedes ofrecer. Ok, el más pequeño y que también lo presenté son módulos de 0.25 metros cuadrados. O sea, son 50 por 50 centímetros que tienen algo de 20 litros de microalgas. Y claro, estos también son automatizados y están hechos más que todo, esos están implementados para el tema de oficinas, para la limpieza del aire, ¿no? Es eso. Yamir, Sí. sobre esta opción para oficinas, o sea, tiene la función de purificar el ambiente, pero también contribuye a capturar CO2, es lo que está haciendo. Claro, claro. Otra parte de este proyecto de la aplicación de las microalgas en la que nosotros nos enfocamos es al tema de cuál es la jardinería del futuro. Cuando hablamos de captura de carbono o bueno de CO2 y esto, normalmente los gobernadores, etcétera, dicen, haya más áreas verdes, pero estamos en un desierto. Y el césped y estos son los más grandes consumidores. Un dato que les doy, solo en Arequipa el 68% del agua potable que se destina a la ciudad termina para el riego de jardines ornamentales. Entonces, hacer más grande, querer tener más áreas verdes convencionales como conocemos, no creo que sea el futuro. Lo que nosotros proponemos es el tema de una jardinería sostenible, una jardinería también basada en microalgas. Y esto empieza desde el tema de sistemas modulares en oficinas. ¿Por qué? Porque son sistemas cerrados, el agua está ahí, la limpieza del aire, la captura de carbono del medio es alta, y también al final se llega a generar productos de muy alto valor. Entonces son estos con los sectores que más o menos nosotros hemos trabajado durante los 3 últimos años. Sí. Ok.